Bueno, vamos a arrancar con este análisis. Nuevas perspectivas en la filosofía contemporánea de la ciencia. A ver, si alguna vez hemos tenido esa idea de que la ciencia es como un espejo perfecto, prístino, que refleja de forma puramente objetiva la realidad, pues igual es momento de empezar a cuestionar un poco esa certeza. A lo largo de este recorrido, y apoyándonos muchísimo en los textos del filósofo Javier Muguerza, vamos a explorar algo alucinante: cómo nuestra mente, nuestro lenguaje y nuestras propias teorías moldean de forma inevitable el mundo que tenemos delante de los ojos. Entremos de lleno en materia con una de esas preguntas que te dejan pensando. ¿Ven dos astrónomos exactamente el mismo amanecer? ¿Vale la pena tomarse un segundo para darle vueltas? El sentido común nos diría que sí, pues claro, el sol sale por el horizonte, la luz entra en las retinas exactamente igual, la biología del momento es idéntica para los dos. Pero, ¿y si la observación pura, esa que siempre hemos considerado 100% objetiva, fuera en realidad una especie de ilusión? Esto es justo lo que enciende la chispa de nuestro primer gran debate epistemológico. Fijaos en esto. El filósofo N. R. Hanson nos plantea una situación histórica que es espectacular para ilustrarlo. Imaginemos a Johannes Kepler y a Tycho Brahe viendo salir el sol juntos, ahí, desde unas colinas a las afueras de Praga. Están mirando literalmente el mismo paisaje. Sin embargo, Hanson argumenta que no veían lo mismo en absoluto. Para Brahe, el sol estaba fijo en el cielo y era la Tierra la que... al revés. Para Brahe, la Tierra estaba completamente quieta y era el sol el que se movía a su alrededor. En cambio, para Kepler, era la Tierra la que estaba orbitando. El meollo del asunto aquí es que su visión del mundo estaba cargada de teoría. No hay una observación desnuda. Lo que vemos depende hasta la médula de las gafas teóricas que llevamos puestas. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando todo este paradigma, porque es como un rompecabezas histórico. La filosofía de la ciencia ha dado muchos bandazos. Empezamos con el paleopositivismo del siglo XIX, luego pasamos al famosísimo positivismo lógico a principios del siglo XX, y de repente, tras la Segunda Guerra Mundial, ¡boom!, estalla una reacción antipositivista brutal. Pero, y esto lo señala Muguerza de forma brillante, esta reacción no busca hacer borrón y cuenta nueva. Es lo que Hegel llamaba una Aufhebung. Básicamente es una superación, es decir, asimila y recicla todo lo que funcionaba de la epistemología anterior, pero lo lleva a un nivel de complejidad muchísimo más alto. Pero claro, para entender bien este salto tenemos que tener claro contra qué se estaban rebelando exactamente. El positivismo lógico, que vendría a ser como el paradigma del viejo mundo, intentaba cimentar toda la ciencia en observaciones puras, objetivas, totalmente neutrales. Creían a pies juntillas que los datos sensoriales puros eran la base inquebrantable del conocimiento humano. Sin embargo, los filósofos de la posguerra empezaron a desmontar todo este tinglado. Empezaron a argumentar, justo como acabamos de ver con Kepler y Brahe, que esa pureza a la hora de observar es, lisa y llanamente, un mito inalcanzable. Y esto nos lleva directamente a la raíz de nuestro material. Si repasamos el texto original, que por cierto nace de una conferencia mítica sobre epistemología que dio el propio Javier Muguerza ya por 1970 en el Instituto Luis Vives, queda una cosa clarísima. Ojo, este debate no es ni de lejos una excusa para ponerse en plan oscurantista y empezar a rechazar la ciencia. Para nada. Al contrario, se trata de ser intelectualmente honestos. Es admitir cómo nuestro propio equipaje teórico, todo lo que traemos de casa, da forma a la mismísima realidad científica que estamos investigando. Vamos a bajarlo a la tierra con un ejemplo súper cotidiano para que quede cristalino. Empieza a caer agua del cielo. Cualquiera de nosotros mira por la ventana, ve el panorama y dice, pues llueve, voy a por el paraguas. Por su parte, un meteorólogo profesional mira por la misma ventana y también dice, ¿llueve? En apariencia, hablan exactamente de lo mismo, ¿verdad? Pero si llevamos esta idea de la dependencia teórica hasta el final, la palabra llueve no significa lo mismo para ambos. El meteorólogo se enfrenta a esas gotas de agua con todo un arsenal teórico en su cabeza sobre presiones atmosféricas, nimbostratos y frentes fríos. Su experiencia al observar es radicalmente distinta a la de la persona que solo piensa en no mojarse. Y sin darnos cuenta, la ciencia nos acaba de arrastrar al terreno de la filosofía del lenguaje. Los que seguían las ideas de Ludwig Wittgenstein resolvían este entuerto diciendo que el significado de una palabra es simplemente cómo la usas dentro de tu propio grupo o contexto. Es decir, si no sabes qué es la teoría de los números imaginarios, no tienes ni idea de cómo usar la raíz cuadrada de -1. Y esto tiene todo el sentido del mundo si entendemos significado como sentido. Pero el verdadero drama, como advierte nuestro autor, empieza si confundimos significado con referencia. Si de verdad nos creemos que el meteorólogo y el ciudadano de a pie viven y se refieren a realidades físicas completamente diferentes, madre mía, corremos el enorme riesgo de quedarnos cada uno encerrado en su propia burbuja teórica, sin poder comunicarnos. Y aquí es donde el tema adquiere proporciones alucinantes. Vamos a hablar del lingüista Benjamin Lee Whorf y su famosa relatividad lingüística. Este hombre sostenía que los diferentes idiomas no solo suenan distinto, sino que estructuran realidades completamente separadas. Y cuando miras las traducciones, es que es tela. Una frase tonta en castellano como «es un manantial que chorrea»
Si la traduces literalmente del idioma apache, suena así. Como agua o manantiales, la blancura se mueve hacia abajo. O más raro todavía, fulano tiene invitados a cenar. En la lengua Nootka, su equivalente literal es: el resultado de cocer quienes lo comen ha buscado él. Viendo esto, Worf estaba convencidísimo de que los apaches, los Nootkas y nosotros no vivimos ni de broma en el mismo mundo. Pero un momentito, ¿realmente somos prisioneros de nuestro propio idioma? El texto nos invita a no caer en la trampa de la traducción literal a la ligera. Pensemos en el típico mito de que los inuit tienen decenas de palabras para la nieve, mientras que el resto lo llamamos simplemente nieve y ya está. Bueno, los aficionados al esquí hispanohablantes no se quedan atrás en absoluto. No tendrán palabras únicas, pero usan sus propios trucos para distinguir entre nieve polvo, nieve primavera o nieve costra. Dando un rodeo con las palabras, logramos mapear exactamente la misma realidad compleja. El puente entre esos mundos, de hecho, sí que existe. Y precisamente ahí tenemos la gran solución a este rompecabezas filosófico sobre cómo observamos el mundo. La pieza clave es lo que llamamos la traducción libre. Ojo, no se trata de hacer un intercambio frío y automático de palabras como si fuéramos un diccionario andante que tanto confundió a Worf. Una traducción libre es pura práctica, es mancharse las manos. Exige que haya alguien vivo ahí, un traductor que haga el tremendo esfuerzo de volver a experimentar la realidad del otro lenguaje desde dentro. Podemos tener teorías y pasados súper distintos, por supuesto, pero siempre nos queda la posibilidad de hacer ese esfuerzo humano y pragmático para entender el universo del que tenemos enfrente. Todo esto nos lleva a una frase de Javier Muguerza que es literalmente para enmarcar. Él lo resume así: lo que difiere de una a otra es la presencia activa de un traductor, capaz de ver alternativamente la realidad desde los dos lenguajes. Ese traductor, ese intérprete en la ciencia, es el ancla que nos une. Si nos ponemos filosóficos, esto se acerca mucho a las ideas de Kant. A lo mejor nunca llegamos a tocar la cosa en sí, esa realidad absoluta y pura al margen de nuestro lenguaje. Pero oye, gracias a ese trabajazo constante de traducir e interpretar libremente, la comunicación humana y el avance de la ciencia siguen siendo 100% posibles. Y bueno, para ir cerrando este recorrido, nos queda una de esas preguntas que te dejan dándole vueltas a la cabeza durante horas. Si realmente toda observación profunda y todo nuestro entendimiento requieren este proceso interno de ir traduciendo entre diferentes marcos mentales, ¿qué teorías invisibles, qué lenguajes ocultos están coloreando la realidad que estamos viendo nosotros en este preciso momento? Es algo que sin duda vale la pena recordar la próxima vez que veamos un atardecer, miremos cómo llueve o simplemente cuando nos sentemos a charlar con alguien que ve la vida desde una perspectiva totalmente diferente a la nuestra. Ha sido un verdadero placer diseccionar todos estos conceptos. Hasta la próxima.